Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es pudding de chocolate. Hoy un postre que se le puede decir que es la tentación, un postre que lo tiene todo porque es fácil, rápido, en nada de tiempo lo tenemos preparado. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comprobar todos juntos lo fácil que es preparar este postre. Comenzamos con la leche. Aquí tengo 1 litro de leche entera en mi caso, porque perfectamente la podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Bebida vegetal como por ejemplo de almendra, de avena, de soja o por ejemplo la leche sin lactosa. Nada, la que utilicéis en casa. Ahora a continuación añadimos en la jarra 250 gramos de azúcar y 4 cucharadas de cacao en polvo. El cacao que yo estoy utilizando es un 100%, pero también en este caso lo podéis cambiar por el que a vosotros más os guste. Y ahora viene la parte de aprovechamiento. Aquí tengo 10 rebanadas de pan de molde. Como estáis viendo, mi pan no tiene bordes, pero ahora que el vuestro lo tiene, pues nada, le quitamos los bordes y listo. Ahora que le queremos añadir con bordes, perfectamente lo podríais hacer, porque como os decía, en este momento es la parte de aprovechamiento, porque vamos a utilizar ese pan que ya abandonamos un poquito porque ya nadie le quiere, pues ahora en ese momento le vamos a utilizar, porque sabemos que aquí no se tira nada. Una vez ya lo tenemos cortado dentro de la jarra, tan fácil como tapar, colocar la jarra en la máquina, girar y comenzar a triturar. Vamos a triturar muy bien. Una vez ya lo tenemos bien triturado, ahora apagamos y os comento. Para dar el siguiente paso, vamos a preparar antes todo con antelación, porque el siguiente paso va a ser muy rápido. Entonces, vamos a preparar nuestro molde, que vamos a hacer nuestro postre en un molde de 22 centímetros. Y para que luego se nos demolde mucho mejor, vamos a pintarle con aceite de girasol. Yo le pinto con aceite de girasol porque el aceite de girasol no aporta ningún sabor. Ahora que queréis cambiar el aceite de girasol por el que estéis acostumbrados a utilizar en casa, perfectamente lo podéis hacer. Vamos a pintar tanto la base como sus paredes. Y como yo estáis viendo, yo estoy haciendo este postre en un molde alargado, que el vuestro es redondo, es cuadrado, pero así ciego, como ciego quiere decir que está cerrado por la parte de abajo, perfectamente lo podéis cambiar por el molde que vosotros tengáis en casa. También vamos a preparar la gelatina. Yo la quiero enseñar porque me preguntáis en los comentarios que qué gelatina utilizo. Mirad, equivale a 20 gramos al litro, que equivale también 12 hojas de gelatina. Cuando os dijo 12 hojas de gelatina neutra o gelatina sin sabor, pues esta es la gelatina que yo utilizo, que son al litro necesito 12 hojas, que equivale a 20 gramos. Ahora, para hidratarlas, importante, el hidratarlas en agua bien fría. Añadimos la tercera hoja, 3. Yo las estoy añadiendo así, en hojas. ¿Que vosotros la tenéis en polvo? Pues nada, mirar en los gramos que equivale a 1 litro, lo que tenéis que añadir de gelatina a 1 litro y listo. Ahí. Nada, y para hidratar con 1 o 2 minutos la tenemos preparada. Por eso os digo que como el siguiente paso va a ser muy rápido, lo vamos a tener todo preparado. Una vez ya está hidratando la gelatina, a continuación colocamos una cacerola en el fuego. Añadimos lo que acabamos de preparar, nuestro relleno, nuestro preparado, la leche con el pan. Ahora vamos a mezclar. Nada, vamos a mezclar hasta que nos coja un poquito de temperatura. Y vamos a, eso sí, un punto muy importante, el no parar de remover, porque como ya tiene todos los ingredientes, pues corremos el riesgo de que se pueda pegar. Entonces, esto va a ser nada, un visto y no visto. Una vez notamos que ya comienza a coger un poquito de temperatura, es el momento de añadir 200 gramos de chocolate. El chocolate podemos utilizar el que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, el que estoy utilizando en este momento es un 80% de chocolate. Ahora lo que vamos a hacer es fundir ese chocolate y una vez lo tenemos fundido, lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Ahí ya queda poquito. Cuando ya tenemos bien fundido nuestro chocolate, apagamos el fuego y ya fuera del fuego voy a seguir mezclando un poquito más, nada, para bajar ligeramente un poquito la temperatura, un minutito así.
Y cuando ya lo tengo bien mezclado, que he bajado un poquito ligeramente la temperatura, voy a por mi gelatina que ya la tengo hidratada. Mirad, ¿veis? La gelatina ya la tenemos hidratada. Ahora le vamos a quitar el exceso de agua, escurrimos bien. La añadimos a nuestra olla y ahora nada, en un visto y no visto, porque mirad, se va deshaciendo según ha caído, disolvemos bien esa gelatina y cuando está bien disuelta, por eso os decía que cuando trituremos luego vamos a tenerlo todo preparado, porque luego el siguiente paso va muy rápido. Entonces, una vez ya la tenemos disuelta la gelatina, tan fácil como pasarlo a nuestro molde, al molde que hayamos elegido. Mirad qué maravilla, ¿veis el brillo? Es que es facilísimo, como os decía antes, ¿a que sí? ¿Os ha resultado difícil? Yo creo que no. Y si sois muy chocolateros como lo soy yo, este postre os va a encantar. Limpiamos lo que hemos manchado y ahora reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajado, aproximadamente unas 3 a 4 horas. Eso va a depender un poquito de nuestra nevera. Una vez ya lo tenemos cuajado, ahora nada, a mí me gusta solamente despegar un poquito los bordes de en la parte de arriba, así como estáis viendo, ¿veis? Le doy ligeramente un toquecito y luego compruebo así con la yema de los dedos y veo que está despegado y solamente nos quedaría desmoldar. Solamente la parte de arriba, ¿veis? Miro que queda despegado, lo tengo, voy a por el plato donde vamos a emplatar y tan fácil como voltear como si estuviéramos haciendo una tortilla. Levantamos con cuidado a que le damos tiempo a que caiga y que salga ese aire que coge, ese vacío que hace. Entonces ahora sí, como quien dice, ya nos valdría. Pero yo por encima le añado de nuevo el cacao que he utilizado al principio, un poquito por encima, así, con un colador. Espolvoreamos y si le queréis decorar de otra manera, perfecto, pero así de esta manera luego con el tiempo lo que hace el cacao es disolverse, deshacerse y queda un caldito. ¡Buah! Impresionante, mirad qué maravilla. Y que lo hemos preparado en nada, en un plis plas, solamente es triturar y listo. Nada, una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar, pero ahora vamos a pegar el corte y para que también veáis cómo queda cogiéndolo con la cuchara, el bocado. Mirad qué maravilla, ¡buah! Brutal. Cortamos y ya el cuchillo os va a decir cómo va a estar por dentro. Mirad qué corte tiene. Qué maravilla, mirad. A ver, como tengo tan poquito espacio aquí en este lado, voy a ir a por la espátula porque puede ser que lo rompa. Entonces lo cojo así con la espátula, lo llevamos al plato y mirad cómo queda al cogerlo con la cuchara. A ver, sujeto un poquito el plato, mirad qué cremoso, qué maravilla. ¡Guau! Esto es brutal. Brillante, el corte, el bocado, el sabor. Buenísimo. Vamos a cortar otras rebanadas así para que veáis cómo queda, porque es que queda espectacular. Mirad qué cremosito, mirad. Eso se funde en la boca y disfrutas en cada uno de sus bocados. Ya me contaréis. Mirad, cortamos otra loncha, es que me encanta. Cuando cortas así, ¡buah! Disfrutas. Mirad, dejo caer. Acerco un poquito la imagen para que se vea el corte desde más cerca y que no os perdáis ningún detalle. Y tengo la tentación de volver a cortar otra vez, porque mira, mira. ¡Buah! Buenísimo. Nada, como decía antes, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.